Ok, buenas tardes. Hoy estamos a 24 de septiembre del 2022. Estamos otra vez a Shabbat Shalom con todo gusto, con todo nuestro anhelo de aprender de la palabra del Todopoderoso que es viva y más cortante que una espada de dos filos. Ahora lo vamos a ver por qué. Bienvenidos a todos y gracias por estar aquí. Entonces vamos a orar para poner el estudio bíblico en las manos de Él. Señor Padre, gracias te damos por tu protección, por tu bendición que nos has dado durante estos 15 días que estuvimos ausentes la semana pasada, pero hoy con todo gusto continuamos. Gracias a tu buena voluntad, gracias a tu ayuda y te pedimos, Padre, que nuestro, nuestros, nuestro espíritu sea despertado y podamos comprender exactamente cómo quieres tú que nosotros manejemos y aprovechemos tu palabra, así como lo hizo Esdras, este gran personaje de la Biblia. Te pedimos, Padre, por las necesidades tan grandes de sanidad que tenemos aquí con el esposo Tom de Anita para que tú le des la sanidad de acuerdo a tu voluntad, Señor. Que les des fortaleza y que ellos siempre sientan que tú estás al lado de ellos. Te pedimos también, Padre Santo, por todas las necesidades de las personas que están aquí y las que después escucharán este estudio bíblico. Señor, te pedimos que nos protejas de todo mal en un posible huracán que va a llegar aquí. Protégenos, Señor, y te pedimos, Padre, que estés con nosotros, que tú seas el que hable, porque nosotros no somos nada más que unos vasos de barro que tú utilizas. Y te pedimos que veas nuestro corazón humilde, con mansedumbre, y que tú seas el que hables, que no haya ningún anhelo de quitarte aquí a ti todo el crédito y todo el honor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo Yeshua. Amén. Ok, muy bien. Entonces ahora vamos a continuar con Esdras capítulo 7. Pero antes vamos a ver una especie de resumen de lo que hemos estado viendo desde el principio de Esdras para poder entrar en contexto, para poder comprender qué estaba pasando, porque ahora vamos a estar con una especie de distancia entre lo último que sucedió a lo que va a suceder ahorita. Van a pasar 60 años. Así es que vamos a ver un recuento de lo que sucedió anteriormente. Muy bien, aquí tenemos que estamos en el capítulo Esdras, en el capítulo 7. Si ustedes se acuerdan, este pedacito chiquito que está aquí es Israel. Por algún tiempo tuvieron la oportunidad de ser un pueblo totalmente libre, pero después vino el imperio Asiria, que es este pequeñito que tenemos aquí, este que está aquí. Después vino el imperio de Babilonia, que es este otro que tenemos acá, más grande. Esos de Babilonia fueron los que se llevaron las 10 tribus del norte como esclavos. Después Babilonia fue tomada por el gran imperio persa, que es todo este grandote que tenemos acá, que tiene como color moradito. Todo esto, fíjense bien, está desde Egipto hasta por acá, casi por la India. Era un inmenso, inmenso imperio Persia. Bueno, bajo el imperio Persia es donde nos encontramos ahorita en el libro de Esdras, y a pesar de que este rey con el que nos vamos a topar hoy es un rey de gran magnitud,
de gran riqueza, lo vamos a ver totalmente favoreciendo al pueblo de Israel y mayormente a Esdras. Muy bien, aquí tenemos el mapa de las tribus de Israel. Acuérdense que solamente se quedaron la tribu de Judá y de Benjamín, que están acá en el sur. Ellos fueron los que se quedaron y todas las demás tribus, todas estas que están acá, fueron llevadas a Asiria. Ok, entonces todo lo que va a suceder el día de hoy en el capítulo 7 va a suceder aquí en Judá, específicamente en Jerusalén. Ok, otra vez tenemos el imperio persa. Insisto mucho en que veamos el mapa porque quiero que vean qué enorme era, qué tremendo poder tenía este rey y cómo Dios lo usó. Es impresionante la forma como Dios tiene control sobre todos los reyes, sean grandes o sean chicos. Y todo empezó por el decreto de Ciro. Ciro fue el primer rey que tomó posesión de Babilonia. Y entonces aquí tenemos lo que él decretó en aquel entonces en Esdras 1, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Yud-Heh-Vah-Heh por boca de Jeremías, el profeta Jeremías, despertó Adonai el espíritu de Ciro, rey de Persia. O sea, él fue el que lo despertó. Y acuérdense que ahí por un lado estaba el profeta Daniel diciéndole, mira, rey Ciro, cómo la palabra de Dios habla acerca de ti. Hasta tu nombre está escrito letra por letra, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino. ¿Qué fue lo que dijo en ese escrito, en ese pregonar? Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Adonai, el Dios de todos los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Bueno, no son todos los reinos de la tierra, pero sí eran bastantes, como lo vimos en el mapa, que está en Judá. Quien hay entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Adonai, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de las ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Bueno, así como fue como empezó. Y con el permiso del rey Ciro y también con una gran cantidad de oro, plata, animales, comida, todo para que se ayudaran la primera tanda de personas que se fueron de Babilonia a Jerusalén, que fueron aproximadamente 50,000 personas. Todos fueron mm, ayudados por el rey Ciro. ¿Ok? Y aquí tenemos al rey Ciro, aquí al ladito tenemos al profeta Daniel, acuérdense que aquí ya está un poquito calvito porque ya está grandecito y aquí está leyendo el edicto ante todos los de Babilonia, para que los que quieran irse de regreso lo pueden hacer. ¿Ok? Aquí tenemos a la gente ya caminando. Acuérdense que la travesía duró como 4 meses, 1,600 kilómetros caminando. Niños, mujeres, de todo iban, pero fueron pocos en realidad los que decidieron irse. De los 2 millones que estaban en Babilonia, de Judá, solamente 50,000 fueron en la primera vez. También vimos que cuando llegaron, pues se llevaron una decepción muy grande porque estaba totalmente destruida. No solamente los muros, sino que también toda la ciudad y el templo. Pero ellos tenían una gran fortaleza y empezaron a trabajar
con mucho ahínco. Después llegaron los enemigos. Estos enemigos que venían exactamente, déjenme decirles de dónde vienen. Miren, aquí tenemos el mapa, ¿ok? Entonces, estas gentes venían de por acá, de esta parte de aquí del norte de Israel. Del mismo Israel eran los enemigos y ellos empezaron a ponerse en contra de ellos y decirles, nosotros también queremos reconstruir el templo con ustedes. Nosotros también adoramos al mismo Dios que ustedes adoran, a Yud-Hel-Pad-Hei. Pero Zorobabel, el que estaba a cargo en aquel entonces, le dijo, no, 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 no necesitamos ayuda de ustedes. Y ellos se enojaron bastante, empezaron a escribir cartas al rey para irle a dar el chisme de que aquí estaban gentes reconstruyendo el templo y que no le convenía al rey porque iban a tratar de independizarse y dejar de pagar los impuestos al rey. Y estos enemigos causaron mucho, pero mucho daño porque los israelitas dejaron de reconstruir el templo y lo pararon por 15 años, tristemente. ¿Ok? Aquí está la reconstrucción. Aquí está cuando terminaron los cimientos. Estos son los cimientos del templo. Esta es la base. La terminaron y cuando sucedió eso, pues hicieron una gran celebración. El sacerdote se vistió y las trompetas tocaron. Las personas, los pocos que había ahí, alabaron a Dios por haberles permitido llegar hasta este momento, pero no duró mucho la felicidad, porque acuérdense que estos enemigos hicieron que decayera su ánimo, tristemente, ¿ok? Pero después vimos que llegaron dos profetazos, Ageo y Zacarías, y ellos dos estuvieron ahí con los de Judá para reconstruir el templo, porque leímos en Ageo que decía Dios, pero ¿cómo? Ustedes tienen sus casas muy arregladitas y mi templo está todo destruido, pero ¿cómo es posible que ustedes hayan dejado de hacerlo? Y bueno, Dios les, eh, les dice que cómo pudieron dejar de hacer eso, porque desconfiaron de su poder. Él pudo haberlos ayudado si ellos hubieran tenido fe, sin embargo, dejaron de hacerlo por causa de los enemigos. Pero gracias a que Ageo y Zacarías estuvieron ahí al pendiente hasta que la totalidad del templo fue reconstruido. Ajá. Pero no faltaba otros enemigos que vinieron, y esos enemigos venían de allá, de por el otro lado del río, y les dijeron, ¿qué están haciendo ustedes reconstruyendo? Estamos reconstruyendo el templo del Dios Todopoderoso, contestaron ellos, y no vamos a parar. Pero ¿cómo? A ver, denos los nombres. Y escribieron los nombres y empezaron a escribir cartas y se las llevaron al rey. Y ahora tenemos aquí a un nuevo rey que se llama Artajerjes. Y Artajerjes recibió también estos chismes de estos otros enemigos, pero los de Judá le mandaron decir al rey, chéquele, verifique en los registros que tienen del rey Ciro y podrá ver que el rey Ciro nos permitió reconstruir el templo desde hace mucho tiempo, pero nosotros paramos equivocadamente. Entonces el rey Artajerjes buscó en los archivos y claro que sí encontró el edicto que había dicho y escrito el rey Ciro, que fue el que leímos al principio. Entonces, aquí está el rey Artajerjes dictándole una carta a su escriba. Y la carta dice algo así como, yo doy permiso a los de Judá que sigan reconstruyendo el templo
Y no solo eso, yo les voy a dar recursos, oro, plata, animales, todo lo que necesiten para que lo continúen. Y no solo eso, fíjense nomás, dijo, y aquellos que se opongan a la reconstrucción del templo del Dios Padre Todopoderoso, dijo, ellos que agarren un madero de su propia casa y que lo cuelguen. Entonces toda la gente empezó a temblar porque en contra del rey nadie se podía poner. Bueno, pues ya los de Judá recibieron esa información, ya estaban ahora más tranquilos, ya tenían todavía más ayuda del rey y ahora pueden continuar con todo el permiso del rey. Se terminó de reconstruir el templo, hicieron una gran celebración. Claro que no fue el suntuoso templo que había este, hecho Salomón, bueno, pero ya tenían dónde hacer los sacrificios y hacer todas las celebraciones. Y hasta aquí nos quedamos la última clase que tuvimos en Esdras 7, perdón, 6. Ahí fue donde nos quedamos y ahora han pasado 60 años. O sea que 60 años ellos continuaron viviendo, ellos continuaron celebrando las fiestas, ellos continuaron haciendo los sacrificios, pero resurge una persona que todavía está en Babilonia y se llama Esdras. Esdras, cuando se fue la primera tanda de personas de Babilonia a Jerusalén, todavía era muy joven, estaba todavía muy inexperto, estaba siendo entrenado por los expertos en la ley. Y él se quedó y tenía un puesto muy importante, él era un escriba, o sea, escribía unos pergaminos, porque antes todos escribían rollos, lo terminaba y empezaba otros. Y escribía, revisando, verificando que todo estuviera perfectamente bien escrito, porque ellos tenían la costumbre de que si había un solo error, todo era tirado y era quemado. Los rollos tenían que estar perfectos. Había personas que lo checaban, lo verificaban palabra por palabra, que todo estuviera bien. Muy bien, bueno, así con este contexto, así con este recordatorio de lo que había sucedido, vamos a empezar con Esdras número 7. ¿Listos? Esdras capítulo 7, todo el mundo con su Biblia abierta. Acuérdense que uno de los objetivos de este estudio bíblico es que ustedes vayan leyendo versículo por versículo. ¿Con qué fin? Que ustedes se cercioren que todo lo que estamos diciendo aquí está escrito en la palabra de Dios. No andamos inventando nada, no andamos cambiando nada. Es versículo tras versículo. Además, cuando uno estudia la Biblia con la Biblia abierta, cuando uno necesita acordarse de algo, ¿dónde vi eso? Ah, ya me acordé y hasta lo subrayé. Y uno puede regresar a esos versículos en momentos de necesidad. Ok, ya estamos listos para empezar con el capítulo 7. Dice, pasadas estas cosas, ¿cuáles cosas? Todas las que ya les platiqué con estas fotos que vimos. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Ilisías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Atiob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meralot, hijo de Seraías, hijo de Usí, hijo de Buquí, hijo de Abisúa, y hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Ok, entonces, ¿con qué fin Esdras escribió los versículos del capítulo 7, del 1 al 5? ¿Qué necesidad tiene Esdras de escribir todos estos nombres? ¿Qué necesidad tenemos nosotros de saber todos estos nombres? Sí, hay una cosa muy importante que nosotros tenemos que ver aquí,
que Esdras viene de la línea de Aarón. Si se fijan, el último dice Aarón, primer sacerdote. Entonces, él tiene todo el derecho de poder ser sumo sacerdote en el templo que están reconstruyendo. Ujú. Y también él quiere darnos a entender que él viene de, de la línea que el Padre escogió para ser el sumo sacerdote. Perfecto. Ahora, versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente. Fíjense bien. Vamos a ver todas las cualidades que le dicen a Esdras. Número 1, diligente en la ley de Moisés, que Adonai, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Entonces, aquí les voy a enseñar esta mano, porque varias veces se va a repetir este versículo, porque la mano de Yud Heh estaba sobre Esdras. ¿Cómo? ¿Cómo le podemos hacer nosotros para que la mano del Todopoderoso también esté sobre nosotros? Y aquí siempre esté sobre nosotros. ¿Cómo le podemos hacer? Pues tenemos que seguir los pasos que siguió Esdras. Fíjense bien, si en el capítulo 6 dice que Esdras le fue concedido todo lo que le pidió al rey, significa que hubo una iniciativa de parte de Esdras. No se quedó ahí escribiendo todos los pergaminos sentado. No, no se quedó con los brazos cruzados. No, fue ante el rey. Él sintió el llamado. Fue despertado por parte de Dios para ir ante el rey y pedirle que le concediera ir a Jerusalén para ver cómo iban las cosas por allá. ¿Se lo concedió el rey? Pues claro, el versículo 6 dice que el rey le concedió todo lo que él pidió, todo. ¿Y por qué? ¿Por qué el rey le habrá concedido todo? ¿Por qué? Porque el rey vio que Esdras era diligente. Y no nomás dirigente, ahorita vamos a ver otras descripciones muy buenas que hacen acerca de Esdras. Versículo 6. ¿Qué leyó en las escrituras? ¿O qué rumor le llegó de lo que estaba pasando en Jerusalén? ¿Por qué Esdras tomó esta decisión de ir a hablar con el rey y pedirle que él necesitaba ir a Jerusalén? Algo pasó, algo estaba pasando allá que el corazón de Esdras no tenía tranquilidad. Y como él conocía las escrituras una por una, era escriba, las repetía una y otra vez escribiéndolas. ¿Por qué hacían tantas copias? Bueno, previniendo destrucciones, previniendo incendios, previniendo que a personas con maldad las iban a querer destruir. Entonces, tenían unas por aquí, otras por allá, de tal manera que de esa forma nosotros podemos tener la palabra de Dios aquí en nuestras manos, porque ellos se previnieron. Muy bien. Ahora, entonces, Esdras, acuérdense que tomó la iniciativa de ir ante el rey. Nosotros ahorita todavía no vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué leyó en las escrituras o qué rumor le llegó de lo que estaba pasando en Jerusalén? ¿Por qué tomó esta decisión? Lo vamos a ver hasta el capítulo 8, pero hay un motivo por el cual lo hizo. Versículo 7. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Si se fijan, los únicos que van en este segundo viaje
son sacerdotes, levitas, cantores, porteros o sirvientes del templo. Todos están relacionados con el servicio en el templo. Versículo 8. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey. O sea que pasaron 4 meses caminando. Ahora, vamos a ver si el rey Artajerjes está mandando a Esdras y toda su comitiva con tanto, eh, con tanto tesoro, una cosa enorme que le dio de plata y de muchas cosas, que los ladrones muy probablemente estuvieron tentados a llegarles ahí porque tenían bastantes posesiones, pero siempre acuérdense que Esdras estaba bajo la mano de Dios. Versículo 9. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Otra vez tenemos la mano de Dios. Nunca se apartó de Esdras. Versículo 10. Este es uno de los versículos que muchas personas tienen súper subrayado. Yo lo tengo súper subrayado. Muchas personas los tienen en cuadritos en sus casas. Muchas personas los tienen hasta con cincel, los he visto. Bueno, dice el versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Yud-Heh-Vav-Hei y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Muy bien. Aquí tenemos a Esdras ante el rey Artajerjes. Todavía están en Babilonia. Y le es dado todo lo que él pidió. Le es concedido todo lo que él pidió. Y ahorita vamos a ver el gran cúmulo de bienes con el que fue. Pero antes, vamos a desmenuzar el versículo 10. Fíjense bien cómo dice que el versículo 10 dice pasos para aprovechar la palabra de Dios al máximo. Esdras nos da una recetita, unos pasos a seguir, cómo aprovechar al máximo la palabra de Dios. Dice que él preparó su corazón, o sea que se puso en una disposición, en una actitud adecuada, sabiendo que lo veremos cara a cara. Cuando abrimos la palabra del Todopoderoso, es lo que Él quiso escribir, es lo que Él nos quiso comunicar. Esto significa que lo veremos cara a cara. Es como cuando nosotros recibimos una carta de alguien que nos está diciendo cierta información o nos está diciendo cuánto nos ama, de lo que se trata la carta. Es una forma de verlo cara a cara. Entonces, por eso dice que preparó su corazón, una actitud lista para recibir la palabra de Dios. Número 2, dice que Esdras inquirió. Esa palabra inquirir es lo mismo que investigar. ¿Qué investigó? El contexto, todo lo que estaba hablando, escribiendo, todo lo que estaba leyendo. ¿Cuál es el contexto? ¿A qué se refiere? ¿De dónde viene? Todo lo que el padre escribió tiene un contexto. Número 3, dijo que él quería aplicar la palabra en su vida. Nosotros tenemos que aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. O sea que no nada más escucharla o no nada más leerla. Nosotros tenemos que investigar y tenemos que aplicarla a nuestra vida. Si no hay aplicación, hagan de cuenta que no hubo nada.
no le hemos avanzado nada a la vida si no aplicamos lo que vamos aprendiendo en la palabra de Dios. Y no nomás eso, tenemos que enseñarla. Tenemos hijos, enseñarla a los hijos. Tenemos esposos, enseñarla a los esposos. Tenemos hermanos, enseñarla a los hermanos. A quien tengamos alrededor, nosotros tenemos que enseñarla a los que nos rodean. ¿Por qué? Porque esa es el motivo por el cual nosotros abrimos la palabra de Dios con todo nuestro corazón para investigar, para aplicarla y para enseñarla. Volvemos a repetir el versículo 10. Una belleza de versículo. Estoy segura de que ustedes también se van a enamorar de este versículo como yo, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Adonai y para cumplirla y para enseñarla en Israel, sus estatutos y decretos. Versículo 11. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdra. Vamos a ver qué puso en la carta que llevaba con él Esdras en ese trayecto de 4 meses. Dice, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado. Anteriormente ya habíamos visto que a Esdras lo describen como diligente. Una persona diligente es que está ahí, diligente, que siempre está listo para aprender de la palabra de Dios. Y ahora dice que está versado. Acuérdense que en el Nuevo Testamento a Pablo también le dicen que era una persona versada. Por eso tenía gran autoridad, porque sabía mucho de la palabra de Dios, la dominaba. Entonces, era rey, Esdras era escriba versado en los mandamientos del Padre y en sus estatutos a Israel. Dice, Artajerjes, rey de reyes. ¿Por qué rey de reyes? Porque era un imperio enorme, lo vimos en el mapa. Rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito. Aquí tenemos otra definición de Esdras. Diligente, versado, erudito. ¿Por qué erudito? Porque tenía esa facilidad para poder hablar a los otros. Erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel que en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, dice el rey Artajerjes. Todos los que quieran, de los sacerdotes, de los levitas, de los cantores, de los porteros, que vayan, todos los que quieran. 14. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Acuérdense, esto no significa que el rey Artajerjes era un dios que exclusivamente adoraba a el dios que nosotros adoramos. No, él era un dios pagano, pero ellos creían que rendirle culto a un dios y a otro y a otro y a otro era aceptable, y si no le favorecía a uno, le favorecía a otro o le favorecía a otro. Entonces, él está echándole muchas flores a nuestro Dios. 16. Y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén, comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y las ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. 18. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacerlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. O sea, de lo que le sobre, Esdras, yo
te ofrezco que hagas lo que quieras, lo que tú creas conveniente. 19. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Fíjense bien, está sacado de los tesoros del rey, de la casa de los tesoros del rey. 21. Y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, o sea, al otro lado del río Éufrates, para donde van, para Jerusalén, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente. ¿Cómo está eso? Bueno, acuérdense que Artajerjes es dueño de todo ese imperio y dentro de ese imperio está Israel. Entonces, ahí lo que está diciendo es, Esdras, si tú necesitas sacar del dinero que hay de los impuestos pagados al rey de cualquiera de estos lugares donde tú vayas por ahí y lo necesitas, que te lo den. Tienes mi autorización. 22. Hasta 100 talentos de plata. Le dieron hasta 100 talentos de plata. Eso significa 3 toneladas de plata. 100 coros de trigo. Son 500, espérame tantito, aquí hice la conversión. De trigo, son 11,000 kilogramos de trigo fue lo que le mandaron. Y 100 batos de vino le mandaron 500 galones de vino, 500 galones de vino y 100 batos de aceite, me imagino que es el aceite de oliva, es también 500 galones de vino y sal sin medida, toda la sal que necesitara. 23. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues, fíjense bien, escuchen, siempre los reyes traen un motivo atrás por el cual están haciendo todo esto. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? ¿Con qué fin está haciendo esto Artajerjes? ¿Con qué fin está entregando tanta riqueza? Para que la ira del Padre Todopoderoso no se vaya contra el rey ni contra sus hijos. Ya salió el peine. Bueno, 24. Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo y de los ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. ¿Qué les parece? Nadie de los que van junto con Esdras y que van a trabajar en el templo van a pagar impuestos para Artajerjes, libres de impuestos. 25. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios. Ya va otra descripción de Esdras. Diligente, versado. ¿Qué más dijimos? Erudito. Y ahora le está diciendo que tiene sabiduría, es sabio. Y tú, 25, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernan a todo el pueblo que está al otro lado del río, o sea, del Éufrates para el poniente, a todos los que conocen las leyes de tu Dios y al que no las conoce les enseñarás. O sea, Esdras, tú vas para enseñarles a todos. Los que ya conocen la ley y a los que no la conocen, tú vas a ser el maestro. 26. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente a muerte, sea muerte, a destierro, a pena de multa o a prisión. O sea que Esdras no solamente le dieron la oportunidad de ser
sacerdote en el templo, también va a ser juez y tiene posibilidades de mandar hasta la muerte o a prisión o multa o a destierro a los que estén en oposición o a los que no cumplan. 27. Bendito Yud-Heh-Vah, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo esto? Lo dijo Esdras, fíjense bien. Está bendiciendo al Padre, porque él sabe perfectamente bien por qué Artajerjes está haciendo estas cosas. ¿Cómo es posible que un rey de esta magnitud, con tamaño reinado, esté siendo tan bondadoso para con ellos? Solamente porque Dios mueve su corazón. Y aquí lo está diciendo Esdras en el capítulo 27, bien claro, y le da toda la honra, toda la gloria a Dios. Dice, bendito Yud-Heh-Vah-Heh, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Adonai que está en Jerusalén. 28. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y la de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Él tuvo compasión de mí, dice Esdras. Él inclinó la misericordia del rey hacia mí y hacia todos nosotros, y también la misericordia de sus consejeros. Y yo, dice Esdras, ahora está hablando acerca de sí mismo. Y yo, ¿qué va a decir acerca de sí mismo? Dice, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Y hasta ahí se acaba el capítulo 7. Otra vez, versículo, eh, bueno, la segunda parte del 28 dice, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios. Esdras dice que está fortalecido por la mano de su Dios. Acuérdense, la mano de Dios que siempre va con él. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los príncipes de Israel para que subiesen conmigo ese camino de 4 meses, con gran cantidad de tesoro, toneladas de plata, cosas que muchos ladrones quisieran tener. Pero si uno va bajo la protección del Padre Todopoderoso, no hay nada que se ponga en el camino. Bueno, entonces vamos a continuar aquí, porque tenemos muchos aprendizajes que nos da Esdras. Esdras nos enseña a estudiar la palabra de Dios sin interferencia, con una iniciativa consciente. Cuidado de que ustedes están haciendo un estudio bíblico y permiten tener el celular prendido por un lado y el radio por otro y la televisión por otro, y al cabo yo tengo facilidad de poner atención a diferentes cosas. No, Esdras dice que tenemos que estudiar la palabra de Dios sin interferencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es cualquier cosa lo que estamos haciendo, dice Esdras. Fíjense bien, estudiar es más profundo que solo escuchar. Debemos tomar la palabra de Dios como un privilegio, como poder verlo cara a cara. Es como cuando nos mandan una carta y la leemos con tanta minuciosidad, porque alguien nos está diciendo algo directamente a nosotros. Es como poder leerlo o verlo cara a cara a nuestro Padre Todopoderoso. De Esdras también aprendemos que el Padre Todopoderoso ha decidido hablarnos a través de su palabra. Aquí está su palabra. Debemos atender a lo que Él nos dice. Es un tesoro sin precio. No tiene precio lo que Él ha hecho por nosotros. No tiene precio lo que Él ha decidido dejar escrito en su palabra. Y todo tiene importancia, porque todo
Así Él lo decidió que estuviera escrito. Y vamos a ver qué dice 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo está casi al final del Nuevo Testamento. Casi al final. Está después de Efesios, está después de Gálatas, de Corintios, después, y llegamos a 2 de Timoteo 2:15. Y dice el Padre Todopoderoso a través de Pablo, procura con diligencia, día tras día, presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Nada de qué avergonzar. Que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra que Él nos dejó. ¿Y qué dice Efesios 5:15? Vamos a irnos antes. Acuérdense que Efesios está después de Gálatas. Y para aprendernos es Gálatas y luego Efesios. Hagan de cuenta que están diciendo General Electric. General de Gálatas y Electric Efesios. General Electric. Están juntos General Electric. Entonces vamos a buscar Efesios 5:15. Al 20. ¿Listos? Dice, mirad pues con diligencia. Cómo hemos pronunciado la palabra diligencia en este estudio bíblico. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos y nosotros lo sabemos bien. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y cómo podemos saber cuál es su voluntad? Hay que leerla, hay que escudriñarla y hay que enfocarnos. Apagar el radio, la televisión, el celular, todo. Concentrarnos exclusivamente en lo que Él está diciendo. 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Cómo vamos a ser llenos del Espíritu? Aquí dice cómo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tienes una persona que se siente enferma, léele los salmos, los himnos. Tienes una persona que está deprimida, cántale alabanzas, léele los salmos para estar llenos del Espíritu. Así dice la palabra de Dios. Y con eso terminamos el capítulo 7 de Esdras. Qué delicia de capítulo. Qué delicia. Qué delicia de personaje. Vamos a orar para despedirnos y poder luego platicar un poquito. Y vamos a pedirle, por favor, a Antonio si nos puede despedir en oración. Sí, amada, con mucho gusto. Gracias. Bueno, primeramente le damos gracias al Padre por esta hermosa enseñanza que nos da hoy. Y yo creo que toda esta palabra que a través del profeta y este escriba Esdras, pues nos da cómo debemos de actuar delante del Señor.
que tenemos que ser diligentes, que seamos buenos siervos y sobre todo que lo que prediquemos que lo llevemos a cabo. Así que gracias, Padre, te damos en esta tarde, en esta noche, por esta rica y bendita palabra que tú nos das en esta noche a través de nuestra hermana Alma. Queremos darte las gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Te rogamos y te suplicamos, Señor, que tú a través de ella, igual que el martillo rompe las rocas, Señor, seas tú rompiendo cualquier molde, Padre Santo, que tengamos de ese viejo hombre, para que todas esas escrituras, toda esa palabra, Señor, que tú nos enseñas cada día, las llevamos y las adquiramos para que sigamos caminando en pos de ti, para que cojamos como ejemplo, Padre, a ese varón perfecto que eres tú, Jesús Jamasía. Te rogamos, Señor, que seamos diligentes, que seamos esas lámparas, Señor, que es tu bendita palabra y lumbrera en nuestro camino. Prepara, Señor, nuestros corazones con una buena actitud, que estudiemos, que investiguemos, pero que también la apliquemos a nuestra vida para que seamos ejemplos, Señor, en todo lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Que seamos ejemplo, Padre, lo mismo al hablar que el saber estar en cualquier lugar, Señor. Como decía nuestra hermana Almita, que estemos orando en todo tiempo por aquellos que lo necesiten, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están afligidos, por aquellos que están tristes, sin esperanza, porque ese es el legado que tú nos has dejado, en el cual tú nos enseñaste, Yeshua, que seamos siervos fieles y ejemplo tuyo, Señor, que cojamos, Padre, como tú cogiste esa palangana y esa toalla para limpiar los pies a tus apóstoles, que seamos humildes también y mansos, Padre Santo, que no nos creemos en orgullo, Padre, sino que seamos prestos, Señor, a servir, que pongamos los pies en el suelo, porque mira de dónde veníamos, porque nadie daba un duro por nosotros, pero tú por tu amor, por tu misericordia, nos enseñaste cuál era el camino que debemos de coger, que no seamos como ese pueblo rebelde, sino que toda prueba, Señor, que tengamos en nuestras vidas, sea para que tú, Señor, sigas moldeándonos, para que tú, Padre Santo, quieras hacer esas vasijas perfectas en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque cada día, Señor, te amamos más. Cada día aprendemos más de tu palabra y entendemos que tu palabra está viva, a pesar de que se escribieron hace ya muchos siglos. Pero hoy día, Señor, podemos llevarla a nuestro día espiritual, a nuestro caminar, porque esa palabra, Señor, es nuestro espejo en la cual tenemos que reflejarnos para llevar esa vida en honra y sobre todo para honrarte a ti, Padre amado, para que tú no te avergüences de tus hijos. Gracias te damos por todo, bendito Rey, en el bendito nombre de nuestra don Jesús Acamasía, el Melech de Israel. Amén y amén. Amén. Gracias, Antonio. Con Gracias. mucho gusto, amada. Vamos a ponerle en pausa, ¿verdad? Sí. Ok. No se oyó, Todavía está grabando, amada. no se dijo nada. ¿Todavía está grabando?